Fui infiel por años y terminé dudando de mis propios hijos. Yo siempre fui de esos hombres que creen que mientras no falte el plato en la mesa, lo demás se puede perdonar. No lo decía así, claro. Uno nunca se describe con la frase más fea de su personalidad. Yo decía que era un hombre de familia, que trabajaba duro, que mis hijos eran lo primero, que mi casa era sagrada. Y a la vez, cuando se me cruzaba una mujer que me hacía sentir joven, interesante o menos atrapado en la rutina, yo encontraba la manera de convencerme de que eso no tocaba mi hogar. Una cosa es la calle y otra la casa. Esa era mi frase favorita. También era mi mentira favorita. Me llamo Ernesto. Tenía 42 años cuando descubrí que de los 3 niños que había criado como míos, solo uno llevaba mi sangre. Pero antes de que alguien piense que esta es la historia de un hombre bueno traicionado por una esposa cruel, necesito decir la verdad desde el principio. Yo tampoco fui un santo. Fui infiel más veces de las que me atreví a contar. No tuve una gran amante fija durante años, ni una doble vida con otra casa y otra familia. Lo mío era peor en otro sentido, era una costumbre. Mensajes escondidos, salidas con excusas, conversaciones borradas, mujeres que yo llamaba errores cuando en realidad eran decisiones. Mi esposa, Laura, lo sospechó muchas veces. Al principio me reclamaba. Lloraba, preguntaba, revisaba mis horarios, me decía que yo la estaba humillando. Yo me ofendía. Me hacía el cansado. Le decía que estaba exagerando, que la maternidad la tenía sensible, que si yo quisiera hacer algo malo no sería tan torpe. La hacía sentir insegura por notar cosas que eran ciertas. Con los años, Laura dejó de reclamar. Y yo cometí el error de creer que eso significaba que había ganado. Pensé que se había resignado, que había entendido cómo eran los hombres, que mientras yo siguiera llegando a casa, pagando cuentas y besando a los niños en la frente antes de dormir, ella iba a soportar lo demás. Nuestros hijos eran pequeños. Mateo tenía 9 años. Julián, 7. Y Samuel, 5. Yo decía a mis hijos con orgullo. Mateo era serio, observador, de esos niños que parecen adultos chiquitos. Julián era puro ruido, risas, preguntas, golpes en las rodillas y dibujos pegados en la nevera. Samuel era el más pegado a mí. Me esperaba en la puerta cuando escuchaba mi carro y gritaba papá, como si yo fuera la mejor parte del día. Y yo los amaba. Eso también es verdad. Los amaba incluso cuando no sabía amar bien a su madre. Los llevaba al parque, les enseñaba a montar bicicleta, les compraba helado a escondidas cuando Laura decía que ya era tarde para azúcar. Me sabía sus caricaturas, sus miedos, sus formas de dormir. Pero amar a tus hijos no te convierte automáticamente en buen hombre. Eso lo entendí tarde. La noche en que todo empezó, llegué a casa después de medianoche. Había dicho que tenía una cena de trabajo. Era mentira. Había estado con una mujer que no significaba nada para mí, y esa fue la excusa que usé para no sentirme tan culpable. Si no significa nada, no cuenta tanto. Otra mentira conveniente. Entré despacio, pensando que todos dormían. Pero Laura estaba sentada en la sala, con una taza de café frío entre las manos. No lloraba. No tenía el celular abierto. No estaba revisando nada. Solo esperaba. Eso me molestó más que si hubiera gritado. ¿Otra vez vas a empezar?, dije, antes de que ella hablara. Laura levantó la mirada. No. Me quité la chaqueta. Entonces, ¿por qué estás despierta? Porque quería verte llegar una última vez así. Me reí, como un idiota. ¿Una última vez? ¿Ahora vas a dramatizar? Ella dejó la taza sobre la mesa. Ya hablé con una abogada. Sentí un golpe seco en el pecho, pero lo escondí con soberbia. ¿Una abogada para qué? Para divorciarme. Hubo un silencio raro. De esos silencios donde la casa parece escuchar también. Yo miré hacia el pasillo, hacia los cuartos de los niños, y luego volví a mirarla a ella. Laura, no digas estupideces. No es una estupidez. Ya está decidido. ¿Decidido por quién? Por mí. Esa respuesta me dio rabia. No porque fuera injusta, sino porque no me pidió permiso. Me acerqué a la mesa. ¿Y los niños? ¿También decidiste por ellos? Los niños son precisamente la razón por la que no voy a seguir haciendo esto. ¿Haciendo qué? ¿Vivir en una casa donde no te falta nada? Laura soltó una risa baja, sin alegría. ¿Tú de verdad crees que eso era suficiente? Yo he trabajado por esta familia. Y también la has humillado.
Me crucé de brazos. Si estás hablando de rumores. No son rumores, Ernesto. Su calma me estaba sacando de control. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que me arrodille? ¿Que te pida perdón por cosas que tú ni siquiera puedes probar? Laura me miró como si por fin hubiera dejado de tenerme miedo. No quiero nada de ti. Eso me dolió más de lo que esperaba. ¿Hay alguien más? Pregunté. No sé por qué lo dije. Tal vez porque los hombres como yo siempre creemos que una mujer solo se va si otro hombre la está esperando. Laura no respondió de inmediato. Y ese silencio me cambió la sangre. ¿Hay alguien más? Repetí. Ella inclinó la cabeza apenas. Qué curioso que preguntes eso ahora. Contesta. No me des órdenes. Di un paso hacia ella. Laura. Entonces lo dijo. Sin gritar. Sin llorar. Sin orgullo. Solo con un cansancio que todavía recuerdo mejor que cualquier insulto. Si tú pensabas que eras el único que se divertía fuera del matrimonio, estabas muy equivocado. Sentí que el piso se movió. Por unos segundos no entendí la frase. O no quise entenderla. Mi cabeza intentó acomodarla de otra forma, convertirla en una provocación, en una mentira para herirme, en un recurso desesperado de mujer resentida. ¿Qué dijiste? Laura se levantó. Que no voy a seguir hablando contigo esta noche. No. Tú no sueltas algo así y te vas. Mañana podemos hablar con abogados. ¿Con abogados? ¿De qué estás hablando? ¿Quién fue? Ella caminó hacia el pasillo. La seguí. ¿Quién fue, Laura? Baja la voz. Los niños están durmiendo. ¿Desde cuándo? Ernesto, para. ¿Desde cuándo? Laura se giró, y por primera vez vi algo parecido al miedo en su cara. No miedo a la verdad. Miedo a mí. A mi tono. A mi cuerpo bloqueándole el paso. A esa versión mía que yo jamás habría admitido que existía. No voy a hablar mientras estés así. Esa frase debió detenerme. No lo hizo. ¿Y los niños? Pregunté. Laura cerró los ojos. Fue apenas un segundo. Pero ese segundo bastó. Yo vi la respuesta antes de que ella dijera nada. Algo dentro de mí, algo oscuro y hambriento, agarró esa duda y la convirtió en obsesión. Laura, ¿los niños son míos? Ella abrió los ojos. No uses a los niños para esto. Respóndeme. Eres su papá. No te pregunté eso. Su silencio fue peor que una confesión. Sentí una furia tan grande que me asustó incluso a mí. ¿Cuáles? Dije. Laura retrocedió un poco. No hagas esto. ¿Cuáles son míos? Todos te llaman papá. No me hables como si fuera idiota. La puerta del cuarto de Mateo se abrió. Mi hijo mayor apareció en el pasillo, con el cabello revuelto y los ojos llenos de sueño. ¿Papá? Laura se puso entre nosotros de inmediato. Vuelve a la cama, amor. Mateo miró mi cara. No sé qué vio ahí, pero se quedó quieto. Y yo, en vez de calmarme al ver a mi hijo asustado, hice lo que más me avergüenza recordar. Lo miré buscando parecidos. Su nariz. Sus ojos. La forma de la mandíbula. Como si en la cara de un niño de 9 años pudiera encontrar una sentencia. Laura lo notó. Y ahí su rostro cambió por completo. Ya no era la esposa cansada. Era una madre. Vete al cuarto, Mateo, dijo con voz suave. Yo voy ahora. Mateo obedeció, pero antes de cerrar la puerta volvió a mirarme. Esa mirada fue la primera grieta entre él y yo. No lo entendí esa noche. Estaba demasiado ocupado sintiéndome traicionado. Durante los días siguientes, la duda me comió vivo. No dormía. No comía bien. Miraba a los niños como si fueran pruebas caminando por la casa. Revisé fotos viejas, fechas, cumpleaños, viajes de trabajo, discusiones antiguas. Empecé a hacer cuentas ridículas, a comparar rasgos, a preguntarme por qué Julián tenía los ojos más claros, por qué Samuel no se parecía a mi padre, por qué Mateo era el único que tenía mi misma forma de fruncir el ceño. Mientras más buscaba, menos padre me sentía. Y eso fue lo más injusto de todo. Porque ellos no habían cambiado. Los que cambiaron fueron mis ojos. Laura me pidió que no hablara del tema frente a ellos. Me dijo que si quería pruebas, lo manejáramos por la vía legal, con cuidado, con orientación, sin destruir a los niños. Yo decía que sí, pero luego explotaba. Le mandaba mensajes a cualquier hora. La llamaba 20 veces si no respondía. Aparecía en la casa de su hermana, donde ella se había ido con los niños por unos días, exigiendo explicaciones.
Le decía que me estaba robando la verdad, que tenía derecho a saber, que me había visto la cara durante años. Y sí, yo tenía derecho a estar dolido. Pero no tenía derecho a volverme peligroso. Esa diferencia la entendí cuando ya había cruzado demasiadas líneas. La primera vez que Samuel me preguntó si yo seguía siendo su papá, yo estaba sentado en el carro, estacionado frente a la casa de la hermana de Laura. Había ido sin avisar. Otra vez. Él salió con una mochila pequeña y me vio desde la entrada. Corrió hacia mí antes de que Laura pudiera detenerlo. Papá, dijo, abrazándome las piernas. Me quedé duro. No porque no lo quisiera. Porque en mi cabeza enferma ya estaba preguntándome si ese niño, el más pegado a mí, el que gritaba mi nombre como si yo fuera su mundo, era de mi sangre o no. Samuel levantó la cara. ¿Estás enojado conmigo? Esa pregunta debió salvarme. Debió partirme en dos y devolverme algo de juicio. Pero yo estaba tan hundido en mi orgullo que solo pude abrazarlo tarde, mal, como quien intenta recordar una costumbre. No, campeón, dije. Él no me creyó. Los resultados llegaron semanas después. No voy a fingir que fue una escena limpia. No voy a decir que los abrí con madurez, sentado en una oficina, preparado para cualquier cosa. Los abrí en mi carro, con las manos temblando y la respiración rota. Mateo era mío. Julián no. Samuel tampoco. Leí los nombres una y otra vez. El mundo se redujo a 3 líneas. 1 sí, 2 no. Y por un instante horrible, lo primero que sentí no fue dolor. Fue humillación. Pensé en la gente. En mi familia. En mis amigos. En todos los años en que yo había presumido a mis hijos, mi casa, mi apellido. Pensé en Laura acostándose a mi lado con esa verdad escondida. Pensé en los hombres que quizás sabían cosas que yo no. Después pensé en los niños. Tarde. Pero pensé. Mateo, Julián y Samuel no sabían nada de sangre, de orgullo, de traiciones adultas. Sabían quién les enseñó a montar bicicleta. Quién les hacía voces tontas antes de dormir. Quién los llevaba al médico. Quién los regañaba por saltar en el sofá. Para ellos, yo era papá. Y esa palabra, que durante semanas yo había querido poner en duda, empezó a pesarme de otra manera. No me volví bueno en ese momento. Ojalá pudiera decir eso. Primero me volví peor. Llamé a Laura gritando. Le dije cosas que no voy a repetir. Amenacé con contarle a todo el mundo. Le dije que no pensaba mantener hijos ajenos. Que ella me había robado años. Que me había convertido en burla. Laura solo dijo: haz lo que tengas que hacer con abogados. Pero si vuelves a acercarte a los niños así, voy a pedir protección. Me reí. ¿Protección de mí? Sí, Ernesto. De ti. Esa palabra me enfureció. Porque en mi mente yo era la única víctima. El engañado. El humillado. El hombre al que le habían puesto 2 hijos que no eran suyos. Pero Laura no estaba hablando del pasado. Estaba hablando de mis llamadas, mis gritos, mis apariciones sin avisar, mi forma de mirar a los niños como si ellos fueran culpables. Y cuando colgué, vi a Samuel en la foto de fondo de mi celular, sonriendo sin dientes en una feria, sentado sobre mis hombros. Samuel no era mío, decía el papel. Pero en esa foto tenía mis manos agarrándole los tobillos para que no se cayera. Tenía mi gorra puesta. Tenía mi risa. Y por primera vez, la pregunta cambió. Ya no fue solo. ¿Cómo pudo Laura hacerme esto? Fue. ¿Qué voy a hacer yo con los niños que me siguen llamando papá? Actualización 1. Durante 3 días no vi a los niños. Laura no me lo prohibió del todo, pero me puso una condición que en ese momento me pareció una ofensa. Si quieres verlos, tiene que ser en un lugar público o con alguien presente. Me reí cuando lo dijo. ¿Ahora soy un criminal? Laura no levantó la voz. No. Pero estás actuando como alguien que no puede controlar su rabia. Me acabas de decir que 2 hijos no son míos. Y tú acabas de gritarme que no pensabas mantener hijos ajenos mientras ellos estaban en la habitación de al lado. No tuve respuesta. Porque era verdad. Julián y Samuel no estaban exactamente en la habitación de al lado, pero estaban cerca. Demasiado cerca. En casa de su tía, las paredes eran finas, y aunque Laura había intentado mandarlos a jugar al patio, los niños escuchaban más de lo que nosotros queríamos creer. Mateo, sobre todo. Mateo escuchaba todo. Mi hijo mayor era el único que biológicamente era mío, y aún así fue el primero en alejarse de mí. Eso fue algo que mi orgullo no supo manejar.
Yo había imaginado, en mi cabeza enferma, que cuando supiera cuál era el mío, algo se aclararía. Que tendría al menos un lugar firme donde poner los pies. Que Mateo sería mi ancla. Pero Mateo no me miraba como ancla. Me miraba como peligro. La primera visita fue en un parque. Laura fue con su hermana, y yo sentí la humillación de ser observado como si fuera alguien capaz de hacer daño. Llegué con juguetes, meriendas, una pelota nueva para los tres. Me había gastado dinero que no tenía solo para demostrar algo que ni siquiera sabía nombrar. Samuel corrió hacia mí primero, como siempre. Papá. Lo abracé. Esta vez lo abracé bien. O al menos lo intenté. Julián vino detrás, más lento. Me mostró un dibujo que había hecho. Era de nosotros cuatro jugando fútbol, él, Mateo, Samuel y yo. Laura no estaba en el dibujo. Cuando le pregunté por qué, dijo que porque mamá estaba tomando la foto. Me reí, pero algo me dolió. Mateo se quedó junto a Laura. Ven, campeón, le dije. Él caminó hacia mí porque su madre le tocó el hombro suavemente, no porque quisiera. Hola, dijo. ¿Hola? ¿Así saludas a tu papá? Apenas lo dije, me arrepentí. Laura me miró. No dijo nada. No hizo falta. Yo intenté arreglarlo. Perdón. Ven acá. Mateo aceptó un abrazo corto. Su cuerpo estaba duro. Antes yo lo molestaba diciendo que era igualito a mí, que tenía mi carácter, mi forma de observarlo todo. Ahora esa semejanza me pesaba. Nos sentamos en una banca mientras los pequeños jugaban con la pelota. Laura se quedó a unos metros, lo suficientemente lejos para darme espacio y lo suficientemente cerca para recordarme que ya no confiaba en mí. Eso me ardía. ¿Estás bien? Le pregunté a Mateo. Él encogió los hombros. Sí. ¿Tu mamá te dijo algo? No. Entonces, ¿por qué estás raro conmigo? Mateo miró hacia donde jugaban sus hermanos. Porque tú estás raro con ellos. Sentí que me quitaban el aire. No estoy raro. Sí. Estoy pasando por cosas de adultos. Samuel preguntó si ya no lo querías. La frase me cayó peor que los resultados. Miré a Samuel. Estaba corriendo detrás de la pelota, con los cordones desamarrados, gritando que Julián hacía trampa. 5 años. 5 años y ya estaba preguntándose si el hombre que lo cargó desde bebé había dejado de quererlo por algo que él ni siquiera podía entender. Tragué saliva. Eso no es verdad. Mateo me miró. Entonces díselo bien. No supe qué responder. Porque tenía 9 años y acababa de decirme algo que ningún abogado, ningún amigo, ningún familiar había logrado ponerme en la cara con tanta claridad. Díselo bien. No con regalos. No con visitas vigiladas. No con frases secas. Bien. Me levanté y fui hacia Samuel. Lo llamé. Él vino con la pelota bajo el brazo, sudado, feliz y nervioso a la vez. Me arrodillé frente a él. Samuel, mírame. Él obedeció. ¿Tú me preguntaste si estaba enojado contigo? Bajó la mirada. Yo escuché cosas. Laura giró la cabeza desde lejos. Creo que quiso intervenir, pero se detuvo. No estoy enojado contigo, dije. ¿Con Julián? Julián, que estaba cerca, se quedó quieto. Sentí que el mundo me daba una oportunidad de no ser miserable. Una. Tampoco con Julián. ¿Con mamá? Ahí fallé un poco. Porque la respuesta era sí. Estaba furioso con Laura. Herido. Humillado. Perdido. Pero entendí, al ver esos ojos, que mi rabia no podía seguir pasando por sus cuerpos. Estoy enojado por cosas de adultos, dije. Pero ustedes no hicieron nada malo. Samuel apretó la pelota. ¿Sigue siendo mi papá? La pregunta me partió. Y lo más honesto que puedo decir es que en ese segundo tuve dos respuestas dentro de mí. Una herida, orgullosa, fea, que decía, no lo sé. Y otra más profunda, más vieja, más verdadera, que respondió antes de que mi ego pudiera detenerla. Sí. Samuel se lanzó a abrazarme. Julián también. Yo lo sostuve a los dos y cerré los ojos. Mateo se quedó mirándonos desde la banca. No se acercó, pero tampoco apartó la mirada. Esa tarde no arregló nada. No voy a mentir. Cuando los niños volvieron con Laura, yo me senté en el carro y lloré de una forma que me dio vergüenza. No lloré solo por amor. Lloré por rabia, por duelo, por el golpe al orgullo, por sentir que me habían robado algo y al mismo tiempo saber que yo había robado tranquilidad durante años.
Lloré porque quería perdonar y no podía. Lloré porque quería dejar de querer a Julián y Samuel para que el dolor fuera más limpio, más fácil, más lógico. Pero no podía. ¿Cómo se deja de querer a un niño que aprendió a decir papá mirándote a ti? ¿Cómo se borra a un hijo de 5 años porque un papel dice que tu sangre no está ahí? ¿Cómo se mira a un niño de 7 años, con un dibujo en la mano, y se le cobra una traición que cometieron los adultos antes de que él pudiera atarse los zapatos? La respuesta correcta parecía obvia. Pero vivirla no era obvio. Esa semana busqué un abogado. Fui con la intención de defenderme. Esa fue la palabra que usé. Quiero saber qué puedo hacer, le dije. 2 de los niños no son míos. El abogado me hizo varias preguntas: edades, actas, matrimonio, convivencia, cuánto tiempo los había reconocido como hijos, si había firmado sus documentos, si los había criado, si ellos me reconocían como padre. Yo respondía cada cosa sintiendo que me encerraban en una cárcel que yo mismo había construido. Entonces legalmente usted ha sido su padre durante años, dijo. Pero no son míos. El abogado se quitó los lentes. Biológicamente, según lo que usted dice, no. Pero la paternidad no siempre se resuelve solo con una prueba genética, especialmente cuando hay menores que han sido reconocidos y criados dentro de una familia. Me molestó. ¿Entonces yo tengo que pagar por lo que ella hizo? Usted tiene que pensar qué quiere hacer con los niños antes de pensar qué quiere hacer contra la madre. Salí de allí más confundido que antes. Porque yo había llegado queriendo que alguien me dijera que mi rabia era válida, que podía cortar, borrar, castigar. Y en cambio me hablaron de estabilidad, vínculos, responsabilidad, bienestar de menores. Palabras adultas. Palabras que yo nunca usé cuando era mi infidelidad la que ponía en riesgo la casa. Esa noche le escribí a Laura. Quiero seguir viendo a los 3. Tardó en responder. A los 3. Me dolió que preguntara eso. Luego entendí que tenía razones. Sí, a los 3. No los confundas más, Ernesto. No quiero hacerles daño. Su respuesta llegó varios minutos después. Ya les hiciste. Ahora demuestra que puedes parar. Puse el celular boca abajo. Esa frase me acompañó toda la noche. Ahora demuestra que puedes parar. Parar de perseguirla. Parar de gritar. Parar de revisar rostros como pruebas. Parar de usar la palabra papá como premio o castigo. Parar de creer que mi dolor me daba permiso para destruir. No fue inmediato. A los pocos días recaí. Vi una foto de Laura en redes, en una reunión familiar. Estaba con los niños, sonriendo apenas. No había ningún hombre al lado, pero mi cabeza inventó uno. Pensé en los posibles padres de Julián y Samuel. Pensé en hombres que quizá conocían mi vergüenza antes que yo. Pensé en todos riéndose. La llamé. No contestó. La llamé otra vez. Y otra. Y otra. Después mandé un audio. Tú no vas a quedarte tranquila después de hacerme esto. Yo tengo derecho a saber quiénes son. Tengo derecho a mirarles la cara. Tengo derecho a que todo el mundo sepa la clase de mujer que eres. En cuanto lo envié, sentí una descarga de alivio. Duró menos de 1 minuto. Luego apareció la vergüenza. Pero ya era tarde. Laura no respondió. Al día siguiente recibí un mensaje de su abogada informando que toda comunicación debía manejarse por escrito y únicamente sobre temas de los niños. También decía que Laura estaba documentando mis llamadas, mensajes y visitas sin aviso. Me reí solo en la cocina. Una risa amarga, defensiva. Ahora resulta que yo soy el problema, murmuré. Mi madre, que estaba conmigo desde que todo se supo, me escuchó desde la puerta. También eres parte del problema, Ernesto. Me giré. ¿Tú también? Ella entró despacio. Yo sé que lo que hizo Laura está mal. Muy mal. ¿Entonces? Entonces eso no te da derecho a asustar a tus hijos. No son todos mis hijos. Mi madre me dio una bofetada. No fue fuerte como para doler físicamente, pero me dejó helado. Nunca, en mis 42 años, mi madre me había pegado. No vuelvas a decir eso delante de mí, dijo. Me llevé una mano a la cara. Mamá, yo vi a Samuel dormir en tu pecho cuando tenía fiebre. Vi a Julián esperarte con dibujos. Vi a Mateo aprender a caminar agarrado de tu pantalón. No me vengas ahora con que un papel borra lo que tú también construiste. Me mintieron. Sí. Me vieron la cara. Sí. ¿Y qué hago con eso? Mi madre respiró hondo.
Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz salió firme. Ser hombre por primera vez sin usar la rabia como prueba. Esa frase me enojó. Después me salvó. Porque yo había pasado mi vida creyendo que ser hombre era mandar, proveer, aguantar poco, perdonar menos, tener aventuras y volver a casa como si el simple regreso fuera una virtud. Pero ahora ser hombre significaba algo que me parecía injusto y necesario a la vez. Quedarme para 3 niños que no tenían la culpa de cómo nacieron. Incluso si perdonar a Laura me parecía imposible. Incluso si cada visita me recordaba la traición. Incluso si una parte de mí seguía contando narices, ojos y apellidos como un idiota. Decidí pedir ayuda. No porque yo fuera noble. Porque estaba asustado de mí mismo. Busqué terapia. Al principio fui con la intención de explicar por qué estaba así. Quería que alguien me validara. Quería que la terapeuta dijera, es normal, usted está destruido. Lo dijo, de cierta forma. Pero también dijo, su dolor es comprensible. Su conducta no es aceptable. Esa diferencia volvió a aparecer. Dolor no era permiso. Traición no era permiso. Humillación no era permiso. En la siguiente visita con los niños, llevé menos regalos y más cuidado. No pregunté nada de Laura. No hice comentarios raros. No miré a Julián como un extraño. No me quedé frío cuando Samuel quiso sentarse en mis piernas. Mateo lo notó. Después de comer, mientras los pequeños jugaban, se sentó a mi lado. ¿Ya no estás enojado? Pensé en mentirle. Decirle que no, que todo estaba bien, que papá ya estaba perfecto. Pero Mateo merecía una verdad que pudiera cargar. Sigo enojado con cosas de adultos, dije. Pero estoy trabajando para que ese enojo no les haga daño a ustedes. Me miró con seriedad. Mamá lloró mucho. La culpa me bajó por el cuerpo como agua fría. Lo sé. Tú también la hiciste llorar antes. No pude defenderme. Sí. Entonces no puedes estar enojado como si solo ella hizo cosas malas. No sé qué se siente que un juez te dicte sentencia, pero debe parecerse un poco a escuchar a tu hijo de 9 años resumir tu hipocresía sin levantar la voz. Asentí. Tienes razón. Mateo pareció sorprendido de que no discutiera. ¿Sigue siendo papá de Julián y Samuel? Miré hacia ellos. Julián intentaba enseñarle a Samuel a hacer un avioncito de papel. Samuel estaba doblando todo mal y riéndose. Sí, dije. La palabra todavía dolía. Pero ya no sonó falsa. Aunque... No terminó la frase. No hacía falta. Aunque todo sea complicado. Mateo bajó la mirada. Samuel tiene miedo de que lo devuelvas. Me quedé sin respirar. ¿Que lo devuelva? Como cuando compras algo que no era lo que pensabas. Me levanté de golpe y tuve que alejarme unos pasos para que no me viera llorar. Eso había hecho mi rabia. Había convertido a un niño de 5 años en alguien que se preguntaba si el amor tenía recibo de devolución. Esa noche tomé una decisión que todavía me cuesta explicar sin que suene heroica. No lo fue. Fue apenas lo mínimo después de haber hecho demasiado daño. Le escribí a Laura, copiando a su abogada como me habían pedido. Quiero mantener mi responsabilidad con los 3 niños. No voy a pedir separar vínculos ni tratarlos distinto. Necesito que establezcamos un acuerdo que les dé estabilidad. También estoy buscando ayuda para manejar mi conducta. Antes de enviarlo, lo leí 10 veces. Una parte de mí gritaba que era injusto, que yo no tenía por qué hacerme cargo de una mentira, que Laura debía pagar, que los otros hombres debían aparecer, que el mundo debía saber. Pero otra parte, más cansada y más decente, pensó en Samuel preguntando si lo iba a devolver. En Julián mostrando un dibujo. En Mateo diciendo que no podía actuar como si solo Laura hubiera hecho cosas malas. Envié el mensaje. Laura respondió al día siguiente. Eso sería lo mejor para ellos. Pero necesito hechos, no promesas. No me dijo gracias. Al principio eso me molestó. Luego entendí que no tenía por qué agradecerme por decidir no romper a los niños que me llamaban papá. Ese era el mínimo. Y yo apenas estaba empezando. Actualización 2. El acuerdo tardó semanas. No porque fuera complicado en papel, sino porque cada palabra parecía tocar una herida distinta. Horarios. Recogidas. Gastos. Terapia. Comunicación. Cumpleaños. Escuela. Emergencias. Antes, todo eso se resolvía dentro de la misma casa, aunque la casa estuviera podrida por dentro.
Ahora cada decisión tenía que escribirse, revisarse, confirmarse, porque Laura ya no confiaba en que yo pudiera actuar desde la calma. Y la parte más amarga era que tenía razón. Habíamos acordado que vería a los niños 2 tardes por semana y un sábado alterno, al principio con la hermana de Laura cerca. Yo lo odiaba. Me parecía una humillación que alguien tuviera que estar presente mientras yo llevaba a mis hijos a comer pizza o al parque. Pero la terapeuta me lo dijo claro. No piense en eso como castigo. Piense en eso como una forma de devolverle seguridad. ¿Y mi seguridad? Pregunté. Ella me miró. Usted es adulto. Ellos no. Esa frase me molestó tanto que no volví a hablar por casi 10 minutos. Pero se me quedó. Usted es adulto. Ellos no. A veces uno necesita escuchar una verdad simple muchas veces para dejar de pelear con ella. El primer sábado completo fue extraño. Laura llevó a los niños al punto acordado. No vino sola. Su hermana manejó. Yo llegué 15 minutos antes porque no quería darles ninguna excusa para decir que era irresponsable. Tenía la camisa planchada, el carro limpio, una mochila con agua, meriendas, curitas y hasta repelente, como si la preparación pudiera borrar los audios que había mandado semanas antes. Samuel bajó primero. Papá. Esa vez no dudé. Lo levanté en brazos y él se agarró a mi cuello con una confianza que me hizo sentir indigno. Julián me mostró un avioncito de papel que había hecho en casa. Este sí vuela mejor, dijo. Vamos a probarlo en el parque. Mateo bajó último. Saludó con la mano. No me abrazó hasta que yo le pregunté si podía. Ese pequeño permiso me dolió, pero lo respeté. ¿Puedo darte un abrazo? Mateo asintió. Lo abracé sin apretarlo demasiado. Antes yo habría hecho un chiste para romper la incomodidad. Algo como ¿qué es eso de pedir permiso? Soy tu papá. Pero ya estaba aprendiendo que ser papá no era tomar todo lo que uno cree suyo. A veces era esperar a que un niño se acercara por decisión propia. Fuimos al parque, después a comer, luego a una tienda donde Julián quería ver juguetes aunque yo le había dicho que no compraríamos nada caro. Samuel se cansó rápido y pidió que lo cargara. Lo subí a mis hombros. Mateo caminaba a mi lado en silencio. ¿Te pesa? Preguntó mirando a Samuel. Un poco. Antes decías que no pesaba nada. Le sonreí triste. Antes yo también era más joven. Mateo no se rió. Después de un rato dijo. Mamá dice que vamos a ir a terapia. Sí. ¿Tú también? Sí. ¿Por qué? Me quedé mirando el camino. Porque hice cosas mal cuando me enojé. ¿Por lo que dijo mamá? La pregunta estaba incompleta, pero yo sabía a qué se refería. Por los resultados. Por Julián. Por Samuel. Por la verdad que los adultos habían roto sobre sus cabezas. Por muchas cosas, dije. Por eso también. Mateo pateó una piedrita. ¿Vas a dejar de quererlos? Miré a Julián y Samuel. Los dos iban delante, discutiendo porque Samuel quería sostener el avioncito y Julián no confiaba en sus manos pegajosas de helado. No. ¿Seguro? Seguro. Mateo respiró como si llevara días esperando esa respuesta. Porque Samuel pregunta mucho. ¿Y tú? Me miró rápido. Yo no. Mentía. Pero no lo presioné. Ese día, cuando los devolví, Laura salió a recibirlos. No me sonrió. Tampoco me trató con odio. Revisó que estuvieran bien, que trajeran sus mochilas, que Samuel no hubiera perdido el suéter. Yo quise decirle algo. No una disculpa completa. Todavía no sabía cómo hacer eso sin convertirlo en una conversación sobre mí. Solo algo. Gracias por dejarlos venir. Laura me miró. No lo hice por ti. Lo sé. Y por primera vez no me defendí. Eso fue progreso, aunque pequeño. Las semanas siguientes fueron así, pasos pequeños, retrocesos internos, silencios incómodos. Yo seguía teniendo días en que la rabia me despertaba antes que la alarma. Días en que veía a Julián reírse y pensaba en el hombre que tal vez tenía su misma risa. Días en que Samuel se dormía en el sofá y yo me preguntaba cómo alguien podía sembrar una mentira en una cuna y seguir viviendo. Pero también tenía otros días. Días en que Julián me llamaba para contarme que había sacado buena nota en matemáticas. Días en que Samuel me pedía que le leyera el mismo cuento 3 veces. Días en que Mateo, sin decir nada, se sentaba a mi lado a ver televisión. Y en esos días entendía que la paternidad que me dolía no era falsa solo porque la biología no la confirmara. Había sido real en cada fiebre, en cada zapato amarrado,
en cada noche que cargué a un niño dormido del carro a la cama. El problema era que la mentira también era real. Y yo tenía que vivir con las dos cosas. Laura y yo empezamos a comunicarnos por una aplicación recomendada por los abogados. Solo mensajes sobre los niños. Nada de insultos. Nada de llamadas impulsivas. Nada de audios a medianoche. Al principio me parecía absurdo tener que hablar con la mujer con la que compartí más de 10 años como si fuéramos dos empleados registrando movimientos. Después entendí que esa frialdad nos salvaba de nosotros mismos. Un miércoles, Laura escribió: Samuel tuvo una pesadilla. Dice que soñó que cambiabas la cerradura y no lo dejabas entrar. Me quedé mirando la pantalla. Sentí ganas de llamarla, de pedir hablar con él, de salir corriendo a su casa. Pero respiré. Conté hasta 10, como me había dicho la terapeuta. Luego escribí: ¿Puedo llamarlo mañana a una hora que tú consideres buena? Laura respondió: Mañana a las 6. Solo para hablar con él. Antes, ese solo me habría ofendido. Ahora lo acepté. Al día siguiente llamé a las 6 en punto. Samuel contestó con voz bajita: Hola, papá. Hola, campeón. Tu mamá me dijo que soñaste feo. Hubo silencio. Soñé que tú tenías una casa nueva y Mateo podía entrar, pero Julián y yo no. Me tapé los ojos con la mano. Samuel, escúchame bien. Mi casa siempre va a tener lugar para ti. ¿Y para Julián? También. Aunque te portes triste, no pude evitar una risa rota. Aunque me porte triste. ¿Y si te enojas? Si me enojo, tengo que calmarme. Pero ustedes no tienen que ganarse mi cariño. Laura estaba cerca. Lo supe por el silencio del otro lado. No intervino. Samuel preguntó: ¿Qué significa ganarse? Me quedé pensando. Significa que no tienes que hacer nada especial para que yo te quiera. Ya te quiero. Ah. Luego me contó que Julián había perdido un diente y que Mateo decía que eso no era importante. La conversación siguió como si el mundo no hubiera estado a punto de partirse en la primera pregunta. Cuando colgué, lloré otra vez. Pero esa vez no fue solo dolor. Fue responsabilidad. Una palabra que antes usaba para hablar de dinero y ahora empezaba a entender de otra forma. Responsabilidad era contestar con calma cuando quería gritar. Era llegar a la hora aunque nadie me felicitara. Era pagar sin convertirlo en moneda para exigir cariño. Era no preguntarle a Laura nombres que todavía me quemaban en la lengua. Era no hacer que los niños pagaran una deuda que no habían contraído. Eso no significaba que hubiera perdonado. Laura me pidió perdón una vez, semanas después, durante una reunión con la terapeuta familiar. Fue la primera vez que nos sentamos en el mismo cuarto con alguien que no era abogado. Ella se veía agotada. Lo que hice estuvo mal, dijo mirando hacia sus manos. No voy a justificarlo con lo que tú hiciste. Yo tomé decisiones horribles. Te mentí. Les mentí a los niños en algo que no merecían cargar. Y sé que no hay forma limpia de reparar eso. Yo la escuché sintiendo una mezcla de alivio y furia. Alivio porque al fin lo decía. Furia porque ninguna frase podía devolverme los años de ignorancia. ¿Quiénes son? Pregunté. La terapeuta intervino. Ernesto, recuerde el objetivo de esta sesión. Necesito saber. Laura cerró los ojos. No hoy. Me reí con amargura. Claro. Tú decides cuando mientes, cuando confiesas y cuando callas. La terapeuta me pidió respirar. No quise. Yo estoy aquí hablando de los niños, dijo Laura. No estoy lista para abrir esa parte contigo porque todavía no puedo confiar en lo que vas a hacer con esa información. ¿Confiar tú en mí? Sí. Qué conveniente. Laura levantó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo vi vergüenza en sus ojos. No es conveniente. Es consecuencia. Me quedé callado. No porque estuviera de acuerdo. Porque esa palabra la estaba aprendiendo bien. Consecuencia. Mis visitas supervisadas eran consecuencia. La aplicación era consecuencia. La distancia de Mateo era consecuencia. Las pesadillas de Samuel eran consecuencia. Y el miedo de Laura a decirme nombres también era consecuencia de mis gritos. Eso no borraba su traición. Pero me obligaba a reconocer la mía. No sé si pueda perdonarte, dije al final. Laura asintió. Lo sé. No quiero prometer algo que no siento. No te estoy pidiendo perdón para que volvamos, Ernesto. Eso me tocó el orgullo. Una parte de mí, ridícula y vieja,
todavía asumía que todo giraba alrededor de si ella quería recuperarme o no. Entonces, te lo pido porque lo hice mal. Porque te debía escucharlo. Pero el matrimonio se terminó. La frase cayó tranquila. Definitiva. Yo sentí otra pérdida, distinta a la de los resultados. No porque quisiera volver con Laura. No de verdad. Sino porque por fin entendí que no estábamos discutiendo para salvar una casa. Y en el fondo, yo quería tener la última palabra, decir directamente que no íbamos a volver. Estábamos aprendiendo a no seguir incendiándola con los niños dentro. Salí de esa sesión cansado, pero menos errático. No curado. No noble. Solo un poco menos peligroso. El verdadero golpe llegó un mes después, en el cumpleaños de Julián. Cumplía 8. Quería una fiesta pequeña en un parque con temática de dinosaurios. Laura y yo acordamos hacerlo juntos, por él. Yo llevé la piñata, bebidas y un pastel que Samuel casi pisa antes de tiempo. Laura llevó decoraciones y comida. Su hermana estuvo allí. Mi madre también. Fue la primera vez que nuestras familias se vieron después de todo. Nadie dijo nada directamente, pero todos sabían. La vergüenza caminaba entre las mesas como un invitado invisible. Julián, en cambio, estaba feliz. Corría con una corona de dinosaurio, enseñando sus regalos. Cada vez que alguien le decía feliz cumpleaños, él respondía: tengo 8 y medio casi. Acabas de cumplir 8, le dije riéndome. Pero ya voy para 8 y medio. Laura me miró un segundo. Fue una mirada breve, casi normal. Durante un instante sentí nostalgia de una familia que quizá nunca fue tan limpia como yo creía, pero que había tenido momentos reales. Luego llegó el momento de partir el pastel. Julián pidió que yo me pusiera a su lado para la foto. Papá, aquí. La palabra salió natural. Papá. Delante de todos. Delante de mi madre, de la hermana de Laura, de personas que tal vez sabían que la sangre no coincidía. Sentí que algunas miradas se movían hacia mí, esperando mi reacción. Y ahí entendí que la prueba más difícil no era firmar acuerdos ni pagar gastos ni sentarme en terapia. Era no hacer que Julián sintiera, ni por un segundo, que había usado una palabra equivocada. Me puse a su lado. Le acomodé la corona. Sonríe, campeón. Él sonrió con los dientes manchados de jugo. Yo sonreí también. La foto salió movida porque Samuel empujó la mesa justo cuando la tomaron. Julián se quejó. Samuel se rió. Mateo dijo que todos parecíamos ridículos. Y por unos segundos, solo unos segundos, fuimos una familia rara, rota, llena de verdades difíciles, pero no completamente perdida. Después de la fiesta, mientras recogíamos, Laura se acercó. Gracias por hoy. La miré. Era su cumpleaños. Igual. Gracias por no hacerlo difícil. Quise responder a algo frío. Algo que le recordara que yo no era el único que había hecho difícil la vida. Pero vi a Julián guardando su dinosaurio nuevo con cuidado, como si fuera un tesoro, y no tuve fuerzas para ensuciar ese momento. Estoy intentando, dije. Laura asintió. Lo sé. No hubo más. Pero esa noche, al llegar a mi apartamento, puse la foto movida sobre la mesa. La miré durante mucho tiempo. Mateo, mi hijo de sangre, serio como siempre. Julián, mi hijo sin sangre, feliz junto a mí. Samuel, mi hijo sin sangre, borroso por estar riéndose en movimiento. 3 niños. 3 historias. 3 heridas inocentes alrededor de errores adultos. Yo todavía no sabía si algún día iba a perdonar a Laura. Tal vez no. Tal vez sí, de una forma limitada, sin reconciliación, sin olvido. Pero esa noche entendí algo que cambió el centro de mi rabia. No necesitaba perdonarla para seguir siendo padre. No necesitaba justificarla para protegerlos. No necesitaba negar lo que hizo para aceptar lo que yo debía hacer. Podía estar herido y aún así quedarme. Podía sentirme traicionado y aún así cuidar. Podía mirar a Julián y Samuel sabiendo la verdad, y elegir que esa verdad no fuera un cuchillo en sus vidas. Esa elección no me hizo santo. Solo me hizo llegar tarde a una forma básica de amor. Pero llegué. Y por primera vez desde que abrí aquellos resultados, la palabra papá no me sonó como una burla. Me sonó como una responsabilidad que todavía podía merecer, si dejaba de actuar como si el dolor me diera derecho a romperlo todo.